Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, abrí la Biblia. Después de la oración, abrimos la Biblia y nos disponemos a un día muy bueno y más aún excepcional. El jueves habíamos prometido tener un nuevo encuentro con nuestra amiga y hermana Elsa Huestima para seguir trabajando con un tema fantástico que quizás muchos no han descubierto y otros no los han estudiado un poco profundamente, y que son los llamados cantos del siervo del profeta Isaías. Y Elsa empezó el jueves pasado con el primero de los cantos, así que ahora vamos a seguir y no sé si quizás sería bueno hacer un repaso del primero de ellos, así que Elsa, bienvenida, somos todo oídos y estamos totalmente interesados en lo que vas a enseñarnos hoy. Gracias, Silvia, gracias por el recibimiento tan elocuente. Sí, el jueves habíamos comenzado con el primero de los 4 cánticos del siervo. Son preciosos, preciosos. No solo es una profecía, que sabemos que ya se cumplió, ¿no es cierto?, el siervo es nuestro Señor Jesucristo, sino que la forma, el vocabulario es una cosa maravillosa, ¿no? Lo cuidadoso de los términos, hay esas repeticiones, esos paralelismos que vos nos enseñaste, cuando se repite una misma idea, un mismo significado, es decir, para que lo terminemos de comprender, se repite con otras palabras. Los cánticos o cantos del siervo son 4. Nosotros hemos visto el jueves pasado el primer cántico, que es el capítulo 42, del versículo 1 al 6. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el segundo cántico, que es el capítulo 49, también del 1 al 6. Yo me gustaría, si alguna persona que nos está escuchando hoy no pudo escuchar la presentación del jueves pasado, hacer un breve repaso sobre el primer cántico del siervo, el del jueves anterior. Nos dice ahí Dios Padre que el siervo, Él lo ha escogido y que Él tiene deleite en el siervo. Él se deleita, ¿no?, con este siervo que ha de venir, que nosotros lo denominamos el Mesías. Eso nos hace recordar a las palabras que sonaron, que se escucharon cuando, después del bautismo de nuestro Señor, que una voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual me deleito, o en el cual tengo contentamiento, dicen algunas versiones más antiguas. Es decir, se presenta al siervo como el deleite de Dios Padre, y en ese primer versículo también se dice, ¿cómo equipado ese siervo? Ese siervo viene cubierto con el Espíritu de Dios y viene como todo aquel que es llamado para una misión por Dios, viene con un propósito. Y el propósito es llevar la justicia de Dios a las naciones. Continúa describiendo el carácter del siervo. Este siervo es un siervo de la no violencia. Dice, no irá por las calles, no vociferará. Es decir, no es un agitador social. No viene a violentar a las personas para que su mensaje sea aceptado, sino viene a convencer, viene a ejercitar lo que yo llamamos un ministerio de ternura. Él viene acercándose al hombre, dando especialmente a las personas humildes de corazón, a los pobres de espíritu, como dice en el Sermón del Monte, les viene a dar palabra de aliento, les viene a dar una palabra para que se levanten, porque están postrados, espiritualmente postrados, porque están en tinieblas, pero también materialmente.
están cansados, están agobiados, están sin ninguna esperanza. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Vinieron a escucharlo, vinieron a los que venían con un corazón sincero a escuchar su mensaje. Le pedían sanidad, los sanaba, le pedían liberación, les daba liberación de los demonios, le pedían milagros sobre la naturaleza, también lo hacía. Es decir, les daba palabras de consuelo, de aliento, ¿no? Esta fue la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es el siervo de Jehová. Y quería, esto lo iba a decir más adelante, pero lo voy a decir ahora. Todo lo que nosotros leemos en la palabra lo tenemos que tomar para enseñanza nuestra. ¿Qué me dice el Señor a mí con esto? Hablando del siervo. Pero ¿qué me está diciendo a mí en este momento de este siglo y de esta circunstancia que estamos viviendo? Yo soy también una enviada, una elegida para dar palabras de aliento, para dar ayuda, servicio, para compartir un pan, si tengo para compartirlo, porque ese es el deseo del Señor, ¿no? Que estemos en el espíritu de las personas, ¿no? Entonces, eso me gustaría insistir sobre eso. Todo pasaje de la Biblia que veamos ético, sea de Salmo, sea de relato, evangelio, de cualquier parte de la Biblia, nosotros tenemos que buscar la enseñanza para nosotros el día de hoy. Y volviendo al capítulo 42, al repaso del primer cántico, dice que él ha constituido a este elegido como pacto para el pueblo. El elegido, él es el pacto para el pueblo. Es un pacto nuevo, evidentemente, porque ya los pactos, ya tenía muchos pactos Dios con el pueblo de Israel, especialmente el pacto de Sinaí, donde obtuvieron la ley, y el pacto también tan importante con el rey David, aparte de otros pactos que hicieron. Pero ahora dice, y nos llama la atención que dice, lo constituyo, él está como pacto del pueblo para las naciones. Y nos acordamos enseguida del libro de Hebreos, en donde lo precede, y como sumo sacerdote, y ahí nos dice, claramente, él vino de un pacto mucho mejor que el anterior, porque nos daba mejores beneficios, nos da mejor beneficio en la defensa de la vida, en la presentación de la vida de nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor que hace el autor de Hebreos. Para librar de la esclavitud de las tinieblas, de la cárcel a los presos. Se entiende que es las tinieblas que están bajo el gobierno de Satanás, ¿no? No solamente, por supuesto, que le dio vista a los ciegos que le pidieron la vista material, ¿no? La vista corporal. Pero esto va más profundo y va más allá, es decir, sacar de las tinieblas de la esclavitud en que los tenía Satanás, ¿no? Para que tuvieran una vida superficial, una vida ritual, es decir, cumplir con el rito y ya, pero se habían olvidado del amor a Dios y del amor al prójimo, ¿no? Del amor al que está cercano y al lejano. Pues en breves palabras, digamos, lo que vimos el jueves anterior del cántico primero, ¿no? Y ahora llegamos con el 42 hasta el 9, ¿habías dicho? O menos, hasta el versículo 9. Hasta el versículo 9. El versículo 9. Ahora vamos a empezar, ¿te parece bien, Silvi? Con el segundo cántico. Bien. Que es Isaías 49, del versículo 1 al 6. Más corto, ¿no? Y está dentro de un capítulo muy largo de Isaías, pero son solo... Del 1 al 6. Algunas Biblias
dan el versículo 7 también incluido como cánticos del siervo. Pero leyendo los comentarios del pastor Pablo Deiros en la Biblia de la Reforma, él, como también he leído de otros comentaristas, pero especialmente me interesa él, dice que el versículo 7 es otro tipo de profecía. Es una profecía dedicada al pueblo de Israel y a lo que será el pueblo de Israel en los siglos siguientes. No nos olvidemos que Isaías profetizó en el siglo VIII antes de Cristo, después en el siglo VII van a venir cosas tremendas, en el siglo V y en el siglo IV antes de Cristo, recién vuelta a la tierra de Palestina, ¿no? La liberación de Babilonia. Sería interesante si pudiéramos leer, si los hermanos pudieran leer el capítulo entero, y ahí se van a dar cuenta de que hay una diferencia, de que está hablando de otros temas, ¿no? De la liberación, de lo que vendría, primero vendría la esclavitud, ¿no? Porque vinieron los asirios, vinieron los babilonios, y recién en el tiempo de los persas, los judíos pudieron volver a la tierra prometida, pudieron volver a una Jerusalén desolada, completamente destruida, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar entonces con el segundo cántico en el capítulo 49 de Isaías, versículo 1. Este canto tiene como característica que el que habla siempre es el siervo. En el otro hablaba el siervo y hablaba Dios y hablaba el siervo. Acá habla el siervo, inclusive nos comparte una conversación que ha tenido con el Padre. En el versículo 1 nos dice, escúchenme cosas lejanas, hagan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Vemos que ya es un mensaje extensivo, es un mensaje universal. Cosas lejanas y naciones distantes. Se entendería por naciones no lo que solamente se entiende hoy como nación, las distintas etnias que estaban que conformaban los distintos pueblos, ¿no? A todas esas, de ese entonces y de hoy y hasta el fin, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, a todas ellas tiene que llegar este mensaje del Mesías. En el versículo 2 dice, y en el versículo 1, en la segunda parte, en la parte B, dice, el Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Eso también confirma la idea de que está hablando de un individuo, no de Israel como pueblo, así en general, sino de un individuo, ¿no? Que fue elegido mientras estaba en la gestación. Y nosotros sabemos, por otros versículos, que en realidad el plan de este plan que trae el mensaje, el siervo, el Mesías, esto es una cosa de último momento, no es algo que dice, bueno, ¿cómo salimos de esto? Esto fue programado antes de la creación del mundo. En el versículo 2 leemos, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Es decir, hay dos ideas que prácticamente se repiten con otras palabras, lo que vos nos enseñaste como versículos o partes paralelas, ¿verdad? Claro. Fíjate, Silvi, cómo comienza, dice, hizo de mi boca una espada afilada. ¿A qué se está refiriendo? Cuando se refiere a la boca, se refiere a la palabra que trae el Mesías. Una metáfora. La metáfora es la boca, pero en realidad lo que interesa es lo que va a salir de esa boca bendita. Y dice, hizo de mi boca una espada afilada
y me escondió en la sombra de su mano. Es decir, de su mensaje que ha sido trabajado. La espada ha sido afilada y después que ya estaba con filo para que llegue al corazón de las personas, la esconde, Dios Padre la esconde en su mano. Y después dice, me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Es decir, ha sido una flecha trabajada, ha sacado brillo, ¿no? Que no tiene nada de rumbre, no tiene ninguna mancha, no tiene ninguna mácula, ¿no? Y para eso se ha mantenido escondida hasta que el tiempo en que Dios Padre resolviera que esa flecha se tenía que disparar, y esa palabra se tenía que dar. Y vemos en el versículo 3, vamos al versículo 3, estamos siempre en el capítulo 49, dice, me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y acá viene Israel, pero no nos tenemos que confundir pensando que le está hablando al pueblo de Israel, sino le está hablando al siervo, al Mesías, y le da el nombre de Israel porque como un nombre de un Israel ideal, de un Israel soñado, un buen propósito en la historia de la salvación, pero nunca lo pudo cumplir. Entonces le dice a Israel, vos sí sos soñado y vos vas a poder cumplir la misión de ser luz en las naciones. Bien. Y vamos al versículo 4 y vemos que dice lo que responde el siervo, ¿no? Dice, y respondí, ¿me querías algo? No, bien, sigo, palabra por palabra. Bárbaro. Y en el versículo 4 dice el siervo, y yo respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor. Mi recompensa está en mi Dios. Y volvemos al versículo, dice, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Y recuerdo, no lo vamos a leer ahora, pero la cita es en Hechos, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Que dice que estaban reunidos los primeros creyentes, discípulos, y estaba la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, y en medio de ese grupo, Pedro se puso de pie y empezó a hablar del Señor. Y la Biblia dice claramente que había 120 personas. 120 personas. ¿Dónde estaban los miles que lo seguían? Los miles, ¿no?, que estaban en el Sermón del Monte. ¿Dónde están los decenas y decenas de personas que fueron beneficiadas por los milagros, por las sanidades, por las resurrecciones? Parece, posiblemente, es muy posible y casi seguro que también por el miedo habían desaparecido. Vemos que cuando Jesús, que es el Mesías, lo llevan prisionero, ¿quién lo acompañó a la prisión? Nadie. Él fue y él fue solo. El único que se acercó al patio, dice, de la prisión, ahí donde había uno, eso fue Pedro, y lamentablemente lo negó 3 veces seguidas antes de que cantara el gallo. O sea, todo sufrió el Señor, de todo. No le pasó a él desapercibido este abandono. Los hermanos no creían en él. Los vecinos de Nazaret decían, este es el hijo de carpintero, ¿qué nos va a enseñar? Jerusalén decía, de Nazaret ha salido algo bueno. Los escribas, los fariseos,
los testigos falsos que pusieron en el juicio, que le hicieron nocturno, los que gritaban que lo crucificaran. Es decir, no le fue desapercibido al Señor Jesucristo el rechazo, y eso le produjo sufrimiento. Pero una cosa es que produzca sufrimiento y otra muy distinta, que lo hicieran desistir del propósito que él tenía, que era cumplir su misión. Él se dio cuenta de la realidad, él sufrió la realidad, pero él siguió con la ayuda, con la fortaleza de Dios, hasta cumplir el propósito para el que había venido. Acá pareciera, estoy encontrando algo que no lo había pensado. Cuando contesta eso el siervo, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas, es inmediatamente después que el Padre le dice, en ti seré glorificado. Y pareciera una reacción humana de decir, pero me va a ir mal en todo, ¿no? Bien. Claro, claro. Es decir, a la vista humana, Jesús murió. Y los mismos discípulos se dispersaron. Pedro se fue, ¿a dónde se fue? Se fue a pescar otra vez. Los discípulos de Maús iban tristes por el camino y diciendo, esto se acabó. Pensábamos que iba a seguir, pensábamos que era otra cosa, pero recién lo reconocieron cuando partió el pan, cuando bendijo el pan, ¿no? Es decir, se sintió solo nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es que no desistió de su propósito. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios y estaba con la comunión esa íntima que siempre estuvo buscando, y vemos en los evangelios, en todo su ministerio, cómo buscó siempre la relación íntima. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nosotros también, cuando damos el mensaje del evangelio, ¿no? Podemos ser rechazados. Puede ser recibido el mensaje con indiferencia, o nos dice, bueno, en otro momento hablamos sobre él, o inclusive nos discrimina, dice, para la próxima vez no la invites, porque esta habla de Dios, por ejemplo. Ahora, eso, el rechazo, esa indiferencia, a nosotros lo que nos tiene que hacer ver cómo podemos dar mejor el mensaje del Señor, poner esas cosas en las manos del Señor y decir, Señor, estoy haciendo lo que vos me mandaste, solo me interesa tu recompensa, que no puedan con nosotros los juicios de las personas, ¿no? Los juicios de las personas que no aceptan al Señor, que no puedan con nosotros, que no nos hagan, que no sean un estorbo en nuestro camino, ¿no? Esa sería una de las enseñanzas que este versículo. Y vamos al versículo 5 y dice, y ahora dice el Señor, que no me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. Vuelve a decir, insiste, cuál de su fuerza. Acá vemos claramente que hay una distinción entre el siervo y el Israel, ¿no? Porque dice, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna a su alrededor. Porque justamente el servicio misionero del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, primero fue los suyos, ¿no? Primero dice, los evangelios tienen los suyos y los suyos no lo conocieron, salvo un remanente pequeño, porque no nos olvidemos que los 12 discípulos eran de origen, eran del pueblo de Israel. 11 eran galileos, de ese pueblo bastante despreciado por los judíos, por los de Judá. Y creo que hay uno solo que era de Judá. ¿Quién es? El que traicionó al Señor, Judas.
¿no? Dentro de Jerusalén se tenían menos a los galileos, ¿no? Se tenía como un pueblo que estaba medio mezclado con los pueblos del norte, y entonces de una forma bastante despreciativa. Pero dice, a los ojos del Señor soy digno de honra, y eso es lo que le interesa al Mesías. ¿Cómo ve su obra el Señor Dios Padre que lo ha enviado y que le ha dado instrumentos para que cumpla su propósito? Y dice que Él es el que lo honra y es el único digno. Me hace acordar al libro de Apocalipsis cuando dice el Cordero de Dios es el único digno de abrir los sellos, ¿no? De todo lo que habría de suceder en la historia, y ese es el único digno. El digno, inclusive con mayúscula, ¿no? Y vemos cuál es la recompensa que recibe el Señor por haber cumplido su obra a pesar de todo este sufrimiento que tuvo y esta humillación y este desprecio. Y por ejemplo, hay muchos versículos para leer, pero podríamos leer Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la honra? Ahí dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es. Al cumplir el propósito del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, con el cumplimiento de ese propósito que era el deseo desesperado de Dios de que viniera ese mensaje de salvación, como vamos a ver ahora en el próximo versículo, eso es la gloria, eso es la glorificación de Dios. Jesús lo glorificó cumpliendo el propósito de Dios, que era el propósito desesperado de que el mensaje de las buenas nuevas fuera esparcido en todo el mundo. Porque ya no había más gentiles y judíos, ni griegos y judíos, ni hombre y mujer, ni esclavo ni amo, eran igual para el Señor, y el deseo tremendo del Señor era que para todos ellos llegara su mensaje. Entonces ahora el último versículo que tomamos como canto del siervo, que es el versículo 6. Acá le responde el padre, le responde al siervo: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¡Wow! Tremendo este versículo. Este versículo, unos comentaristas dicen que lo denominan la gran comisión del Antiguo Testamento, porque es la luz y la salvación hasta los confines de la tierra, que es lo mismo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, no están menospreciando la elección del siervo, ni tampoco está despreciando al pueblo de Israel. Era de gran interés para Dios, que quería que ellos se salvaran, pero sabe que solamente un remanente es el que aceptó a nuestro Señor y el que lo sigue aceptando hasta el día de hoy. Sino que dice, es más grande tu misión, es tremenda tu misión, porque tiene que llegar hasta los confines. Dos cosas tienen que llegar: la luz para las naciones, y por primera vez aparece la palabra acá en los cantos del siervo, y mi pasión, ¿no? Y vemos que la luz, dice, como luz para las naciones, y tomé dos referencias en el Nuevo Testamento,
sobre el concepto de luz, pero tomé solamente dos muy cortitos, que son 1 Juan 1:5. Acá la tengo. Este es el mensaje 1:5, según 1 Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. El apóstol Juan, que había estado de jovencito al lado del Mesías, al lado de nuestro Señor Jesús, dice, Dios es luz, luz, y no hay ninguna oscuridad. Donde está Dios, la oscuridad desaparece. Y yo voy a agregar, estamos ante Dios, pero yo voy a agregar ya del Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12, un solo versículo, también con directo, contundente, y si querés lo leo yo, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz de la vida es para dejarlo subrayado, ¿no? ¿Qué es esa luz de la vida que nos ofrecía nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías de acá del libro de Isaías? Nos ofrecía una vida nueva, una vida nueva, una vida con propósito, una vida bajo el cuidado de Dios y una vida eterna por solamente creer que Cristo, el Mesías, era el Hijo de Dios, algo que era Señor y Salvador. Es decir, para nosotros es completamente gratuito, es por gracia, porque todo el sacrificio nuestro Señor, ¿no? El Mesías. Y la otra palabra que tomé, ya para terminar, que nos quedan pocos minutos, es la palabra cambio. Estuve mirando en un diccionario, en uno de los diccionarios que tengo bíblicos, dice que la salvación, que no sé cómo se denomina en el hebreo antiguo, ya se usaba, es una palabra muy antigua, y se usaba como con la expresión sacar a un lugar espacioso. Sacar a alguien que está apretado, comprimido, limitado, asfixiándose, sacarlo de ahí y llevarlo a un lugar espacioso. Se aplicó para el éxodo, es decir, se sacó a los israelitas que estaban esclavizados ante el faraón y los sacó a la tierra prometida, ¿no? Y después se siguió usando con distintos episodios que vivió el pueblo de Israel, unido muchas veces a la, es decir, salvar, unido muchas veces a la palabra redimir. Y redimir es volver a tener algo que se había perdido, ¿no? Por eso, lo que se había perdido, para tenerlo de nuevo, había que pagar un precio. Y ese precio lo pagó el Señor Jesucristo, que es el Mesías, y lo pagó con sangre, con su crucifixión en la cruz y con su muerte, y con la resurrección para nuestro gozo y salvación. Es precioso este cántico, ¿verdad? Sí, tan breve, cuántas cosas dice. Ahora, esto del concepto de salvación y del concepto de redención es fantástico. Yo no sabía ese tema que no, claro, en realidad no habla mucho de salvación el Antiguo Testamento. Vos decís que en la primera en los cánticos. Claro, los cánticos del siervo es la primera vez que lo pronuncia. Y en el Antiguo Testamento sí se menciona, pero se menciona con el concepto de liberación del enemigo. Claro. Dios me tiene que salvar de los asirios, Dios me tiene que salvar. Acá, el concepto de salvación que se lleva a todas las naciones es de otra magnitud. Es un concepto de salvación espiritual, de un cambio completo de vida y un pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso para todas las naciones.
Bien, excelente, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el próximo cántico ahora? Porque tenemos que irlo leyendo y preparando para el jueves que viene. Claro, es algo que sería interesante que los hermanos leyeran este cántico con tiempo, meditándolo, tomando enseñanza para ellos, y todo el capítulo teniendo en cuenta que las otras profecías que están en el capítulo 49 son para el de Israel, para lo que le iba a suceder tanto al pueblo, al reino de Israel como al reino de Judá, ¿verdad? Que unos fueron invadidos y llevados esclavos por los asirios, y el pueblo de Judá, el reino de Judá, por los babilonios, ¿no? Y de ahí los sacó el Señor y los trajo otra vez a la tierra en donde Él los había puesto originalmente, ¿no? Y el otro es el capítulo 50, desde el versículo 4. Son varios versículos, no son muchos versículos, y son conceptos muy interesantes porque ya viene apareciendo con más claridad el sufrimiento del Mesías. En este canto ya vemos que el Señor tuvo conciencia del rechazo, de la humillación, no, del abandono que sintió por prácticamente todas las personas, ¿no? Pero ya en el próximo se va viendo con más claridad el sufrimiento, termina siendo mostrado claramente en el último canto, ¿no? En el canto cuarto, en el que nosotros tomamos como último canto, que es el cuarto, que es de Isaías 52, el último versículo, y el capítulo 53. Ahí es donde muestra descarnadamente todo el sufrimiento que tuvo que pasar este Mesías, nuestro Señor Jesús, para pagar los pecados del mundo, para que nosotros por gracia tuviéramos la salvación y la redención de nuestro Señor, para acercarnos a Dios nuevamente. Muchas gracias. Entonces leamos el 50. Después nos mostrarás cuáles de ese capítulo son realmente cantos del siervo, pero leamos el capítulo entero, que no es un capítulo muy largo. Elsa, muchísimas gracias. El jueves que viene te esperamos de nuevo, y nosotros nos vemos mañana, como siempre. Volveremos a Eliseo para terminar la semana. Que Dios los bendiga muchísimo y sigamos juntos todo el resto de la programación. Hasta mañana.